Nosotros como hijos tenemos que obedecer a Dios para que nos vaya bien. A través de su palabra Él nos está exhortando y nos está enseñando, nos está motivando para que nosotros sigamos la obediencia. Dentro de los mandamientos, el honrar la autoridad de los padres trae bendición y trae vida. Hijos, escuchen bien esto. El honrar a nuestros padres nos va a ayudar, es para nuestro beneficio. Para estar sujetos a los padres es necesario ver la autoridad de Dios. Eso lo vemos porque vemos sus vidas, vemos sus ejemplos, vemos cómo ellos se esmeran para educarnos, para llevarnos adelante. Sobre todo cuando nuestros padres son cristianos, cuando nuestros padres ya conocen de Dios y están sometidos bajo la autoridad de Dios. Entonces nosotros vamos a ver la autoridad de Él en ellos. En Efesios 6, 5, 7 dice, también hablando a los siervos, nosotros somos siervos del Señor, entonces dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. También en Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Como hace ratito decía el pastor, qué responsabilidad tenemos como iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros damos testimonio dentro y fuera de la iglesia. Entonces debemos someternos a nuestras autoridades. ¿Estamos en un proceso? Sí. ¿Nos cuesta trabajo a veces? Sí. Pero con la ayuda de Dios y poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo, va a ser mucho más fácil obedecer. Me voy a saltar algunos versículos por falta del tiempo. Entonces, 12:13, que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Algo que hemos estado escuchando es que a veces dentro de la iglesia no sabemos respetar la autoridad de los demás, la autoridad delegada. Está el pastor, están los ancianos de la iglesia, que son personas que han estado ya por mucho tiempo y que nos pueden enseñar la palabra del Señor. Están los que predican y los maestros, que son los que enseñan, como los maestros de niños, y hay otros ministerios dentro de la iglesia que también tenemos que honrar. No debemos enojarnos cuando nos llaman la atención. Muchas veces ya sabemos que estamos mal, pero a veces nos cuesta el someternos. Entonces, cuando nos llaman la atención, debemos ser agradecidos con Dios, porque es lo que Dios nos está previniendo, que nos está poniendo alerta, porque ese detalle nos puede causar una ruina en nuestro espíritu, en nuestras personas. Dios ha puesto autoridades, como lo mencioné, en la iglesia para que gobiernen bien, y los que predican enseñen y enseñen bien. A ellos se les debe obedecer y sujetar, sobre todo a los más jóvenes. Se nos dice que ellos deben aprender esto. Todos los jóvenes debemos aprender esto, ya que los ancianos, cada uno de ellos, está dispuestos a servir a los santos, que somos cada parte de la iglesia, con gran humildad. ¿Sí? También las mujeres debemos estar sujetas a los varones. Cuando habla la palabra de Dios sujetas, no quiere decir que vamos a estar bajo un yugo, bajo una esclavitud, no, sino que debemos ser obedientes. Sabemos que Dios instituyó la iglesia, pero Dios puso orden. Primero es Dios,
En el caso de las familias es el padre, en el caso de la iglesia es el pastor y así sucesivamente. Entonces tenemos que obedecer cada autoridad delegada para que nosotras también podamos servir dentro de la iglesia. Tenemos que estar sujetas al pastor. En este caso, por ejemplo, en mi caso, que estoy en el grupo de alabanza, entonces tenemos que sujetarnos a lo que el pastor nos está indicando, a lo que nos está diciendo, porque es por nuestro bien como equipo, para que podamos crecer dentro de la iglesia. Siempre tenemos que estar bajo una autoridad. También en Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por eso es que nosotras como mujeres también tenemos que estar bajo autoridad. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ya que el hombre representa la autoridad de Cristo y la mujer representa a la iglesia en sujeción. Dios ha dispuesto que nosotros caminemos bajo ese orden. Y ese es el orden que Dios sigue llevando. Dios no ha cambiado, Dios no muta, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Él habló, eso ya está establecido. Eso se tiene que ejecutar. En Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros con humildad debemos servir al Señor, no enojados, no altivos, sumisos unos a otros. En Segunda de Pedro 2:10-11 dice: y mayormente a aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estamos viendo este punto porque muchas veces nos cuesta someternos a la autoridad. En el mundo se ve mucho. Por ejemplo, vemos el desorden que se causa con la sociedad. No, se rebelan a la autoridad y no entienden, no obedecen muchas veces. Entonces nosotros debemos ser diferentes como iglesia. Esa es nuestra parte. Nos corresponde estar bajo autoridad de Dios, bajo la autoridad de nuestros líderes, pero para dar buen testimonio de que somos diferentes, y nos corresponde como jóvenes, como adultos, como ancianos, llevar esa luz al mundo, que están perdidos y están haciendo lo contrario, para que nosotros podamos dar la luz de Cristo y enseñar lo que es la obediencia. En estos últimos meses, años, hemos visto que eso se ha perdido. Se ha perdido allá afuera en el mundo. Por eso la humanidad está caminando ya sin rumbo, en un desorden total, y mucho menos quieren nada de Dios. Pero a nosotros como hijos de Dios nos corresponde. Vemos más adelante, voy a seguir leyendo lo que dice Segunda de Pedro. Dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí nos revela un hecho muy significativo, que hay autoridades gloriosas bajo las cuales han sido puestos los ángeles. Aunque algunas de ellas cayeron, los ángeles no se atreven a injuriarlas, ya que en otro tiempo fueron superiores. Aquí estás hablando específicamente de Lucifer. ¿Sí? Él había sido puesto en autoridad, en una autoridad más alta. Entonces, de hecho era el jefe de los arcángeles, pero ¿qué pasó cuando él pecó? Cuando él desobedeció, cayó. Pero cuando Dios ordena a Miguel
que venga por el cuerpo de Moisés, se enfrenta en una lucha. Lo estoy parafraseando por falta del tiempo. Entonces, Satanás lo resistía. Hubo una lucha ahí para que él no tomara el cuerpo de Moisés, pero aún así, Miguel, por la autoridad que Satanás en este caso había tenido, no pronunció un juicio contra él. ¿Sí? No se rebeló y no pecó, porque hubiera sido muy fácil que él tuviera un espíritu de rebeldía y en rebeldía lo hubiera resistido, lo hubiera maldecido, lo hubiera injuriado, pero no lo hizo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Eso también tenemos que nosotros aprender, no hablar mal de las personas que están en autoridad. En un momento dado, Dios será el que dé el pago a cada uno si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. En Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estamos hablando estos versículos para reafirmar lo que dice, ¿sí? Acerca de la obediencia. ¿Por qué? Es una pregunta. Hubo un tiempo cuando Dios hizo a Lucifer, entonces él, como les vuelvo a repetir, Dios había puesto una autoridad sobre él y aún así él no pronunció maldición contra este ángel caído. Vemos también, basado en este mismo principio, que David se sometió en un tiempo a la autoridad delegada de Saúl. Él no se atrevió a subvertir la decadente autoridad de Saúl. Aunque él tuvo muchas oportunidades y ya había sido ungido por Dios como el próximo rey de Israel, él nunca se atrevió a alzar su mano contra el que había sido ungido por Dios. Él respetaba esa autoridad que Dios había puesto en él. Qué digna es la autoridad delegada en el reino espiritual. No se debe despreciar. Toda injuria contra ella dará como resultado la pérdida del poder espiritual. Si tan solo una vez en la vida nosotros tenemos un encuentro con la autoridad, podremos ver la autoridad de Dios en todas partes. ¿Por qué digo con una sola vez? Porque basta tener un encuentro con Dios una vez en la vida para que tú obedezcas por toda la eternidad. ¿Sí? Cuando tú reconoces el señorío de Dios, puedes caminar en obediencia. Es importante preguntarse a quién debemos obedecer y a quién hacerle caso. Los creyentes, cada uno deberíamos tener dos sentidos: el del pecado y el de la autoridad. Son dos puntos importantes. Es muy fácil pecar, hablar, destruir con las palabras. Muchas personas han sido muertas espiritualmente, aunque físicamente estén vivas, en su espíritu ya fueron muertas por las palabras de sentencia que fueron pronunciadas en contra de ellos. Pero así como las palabras pueden matar y es un pecado, porque Dios dice: no matarás. Entonces, cuando nosotros proferimos vida a través de nuestros labios, sometidos en la autoridad de Dios, caminando en esa autoridad y en esa unción de Dios, podemos dar vida con nuestras palabras a otras personas. En Hechos 15 refiere que hubo un concilio donde todos podían, los jóvenes y los ancianos, dar su opinión del caso. Hubo un dilema ahí. Entonces Pedro y Pablo terminaron de hablar, pero hubo una persona que dio el veredicto final y ese fue Jacobo. Aún entre los ancianos y los apóstoles hay un orden establecido. Algunos eran de mayores y otros eran menores. Este orden no fue puesto por los hombres, pero es importante saber dónde cada uno o cuál es el lugar que te corresponde.
dentro de la iglesia hay autoridades y cada uno tenemos un lugar. Hay unos que son mayores, por ejemplo, el pastor, ¿sí? Están luego los líderes, los maestros de niños, que están también, que son parte de los líderes, pero también como congregantes tenemos un lugar. Entonces cada uno debemos de saber eso, ¿sí? Y cada uno debemos respetarnos. Aunque tengamos una autoridad, tenemos que saber que el respeto es fundamental para la obediencia, para el estar, ahora sí bien, delante de Dios. El saberlo producirá finalmente la caída del reino de Satanás. Cuando nosotros caminemos en obediencia y reconozcamos la autoridad, vamos a poder caminar firmes, dando pasos seguros, y el enemigo tendrá que huir, porque no tendrá una oportunidad. Vemos el ejemplo de Miguel, que aunque tiene una autoridad, él no pronuncia juicio, pero se mantiene en su posición de autoridad también. Y así nosotros, sabiendo y reconociendo la autoridad de Dios, sabemos que estamos en el lugar correcto. Entonces cerramos filas y el enemigo no tendrá una oportunidad para destruir la iglesia, para destruir nuestra familia, para destruir nuestras vidas. Cuando todos obedezcamos a Dios, Él vendrá a juzgar al mundo. Sometámonos sin temor a la autoridad delegada. Dios corrió riesgos al instituir autoridades. Es más fácil obedecer sin temor a las autoridades, y Dios mismo no ha tenido temor de confiar en ellas. Aunque muchas veces las autoridades, por ejemplo, nuestro gobierno o en otras dependencias han fallado, Dios no tiene temor de nada. Dios siempre ha tenido la seguridad, porque Él es la máxima autoridad. Entonces, si Dios confía, nosotros tenemos que confiar también en Él, no basados en una superficción, sino que nada más tenemos que caminar bajo obediencia en la palabra, afirmados en la palabra de Dios, afirmados en lo que Él nos ha puesto, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo es nuestro modelo a seguir de obediencia. Él se sometió a Dios, Él se sometió a lo que Él había dispuesto desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, si Dios nos puso ejemplo, nosotros tenemos que caminar bajo ese ejemplo, bajo esa obediencia. Jesús lo hizo y tenía las mismas debilidades que nosotros, pero a Él no le importó nada de eso, sino que caminó bajo obediencia. Siempre hizo lo que el Padre decía y dio testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en el mundo secular. Nunca rompió una regla, siempre lo cumplió. Entonces podemos caminar nosotros también en obediencia. Todas las cosas que se nos dicen es por nuestro bien, por nuestra seguridad. Aún en los trabajos a veces nos dan indicaciones y nos cuesta a veces, porque sabemos que son indicaciones incorrectas, mas sin embargo cuando nosotros tenemos este principio de obediencia, lo hacemos sin ningún problema, obedecemos, porque de eso se trata, obedecer, de someternos a la autoridad para poder nosotros tener bendición, tener vida. Ya de lo demás se encargará el Señor. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Obedezcamos valientemente a las autoridades establecidas por Él, y el que las desecha, la autoridad de Dios desecha. Qué tremendo es esto, que si nosotros desobedecemos y desechamos eso, Dios nos va a desechar también. Si la autoridad es justa o injusta, no nos debe importar, ya que cada autoridad es responsable directamente delante de Dios. La insubordinación, no obstante, es rebelión, y por esta
deben responder a Dios los que están bajo la autoridad. Si solo nos sometemos al hombre, se pierde todo significado de la autoridad. Cuando Dios instituye su autoridad delegada, está obligado por su honor a mantenerla. Así que tengamos cuidado de no cometer ningún error. El rechazo de la autoridad delegada es una ofensa a Dios. En Lucas 29:16 dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a sus labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas a este también golpearon y afrentaron, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. A los ojos de Dios, los que rechazan a sus siervos, lo rechazan a Él. No podemos prestar atención a Dios o a su palabra y no escuchar a sus siervos, donde Él ha puesto su autoridad delegada. Si nos sometemos a su autoridad delegada, nos sometemos a Él. Solo hay una excepción, y lo menciona en Hechos 9:4-15, donde ilustra la autoridad directa de Dios. Es cuando Pablo tiene el encuentro directamente con Cristo, y Cristo le da las instrucciones directamente, ¿sí? De que iba a ir a Ananías y le da órdenes específicas. Es la única vez que habla de la autoridad directa, pero es muy importante que nosotros aprendamos esto. Hace unos momentos hablaba de la parábola donde el padre de familia pues manda a sus siervos y los hieren, los maltratan. Nosotros a veces somos esos siervos. Nosotros somos enviados por Dios y muchas veces no nos escuchan. Pero cuando nosotros vamos bajo autoridad, aunque no nos escuchen, fuimos obedientes y Dios dará la recompensa. Dios mandó a su hijo y también lo desecharon, lo mataron, pero él fue obediente. Nosotros sigamos esa obediencia. Más adelante, me voy a saltar un poquito. El Señor requiere humildad y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad delegada. Eso de parte de cada uno de nosotros. Lo que Dios muestra no es su propia autoridad directa, sino la autoridad indirecta que Él ha establecido. No despreciemos la autoridad de la casa y de la iglesia. La autoridad delegada es algo tan serio que si uno la ofende, se enemista con Dios. Entramos en enemistad con Dios. La naturaleza revela que la rebeldía es la que hace querer obedecer a la autoridad directa de Dios sin someterse a las autoridades delegadas por Él. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el enemigo siempre va a tratar de engañarnos y va a decir: si estás bien, tú puedes hacerlo, pero no te sometas a él porque está mal, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque recuerden que el enemigo es un engañador, es el mentiroso. ¿Sí? Entonces Él va a tratar de sacarnos del camino, y trayendo rebeldía a nuestro corazón o rebelión, va a destruirnos. ¿Qué fue lo que lo destruyó a Él? La rebelión.
Entonces tengamos mucho cuidado en esto. Dios respeta a su autoridad delegada. En Números 34 vemos el caso que dice, más las mujeres o la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en la casa de su padre en su juventud, y si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos que ella hizo serán firmes. Y si es casada también, si el esposo oye esos votos y no reprende o no corrige, serán firmes. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué hablamos, qué decimos, porque cada palabra que hablemos también nosotros podemos estar afirmando algo y que podamos quedar presos en algo que esté mal. Si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, pues no va a haber ningún problema, vamos a caminar bien. Y incluso dentro de la iglesia, si el pastor o tu papá te llamaren la atención de algo, óyelo, escúchalo, porque yo estoy segura que un consejo que ellos te den te lo van a dar basado en la Escritura, basado a la palabra de Dios, y va a ser de bendición a tu vida. Dios no invalidará a la autoridad delegada, más bien Él está restringido por ella. Él confirma lo que confirmó. Dios siempre mantiene la autoridad que ha delegado. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado llamados y dice que son irrevocables. ¿Sí? Él lo que Él ha dado lo va a respetar. Pero a veces nosotros somos los que no respetamos lo que Dios nos ha dado. La única excepción que se encuentra para no someterse a la autoridad está en Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esto termino. Dice, y esto es debido a que la autoridad delegada había violado claramente el mandamiento de Dios y además había pecado contra la persona del Señor. Esa es la única razón por la cual no se pueda obedecer a una persona. Una respuesta como la de Pedro solo puede darse en una situación especial. En cualquier otra cosa tenemos que someternos a las autoridades delegadas por Dios. Jamás podremos conseguir la obediencia por medio de la rebelión. Con esto termino. Entonces, yo les invito a cada uno de los que estamos acá o de los que están escuchando esta transmisión, seamos obedientes a las autoridades, sometámonos a Dios y a sus autoridades delegadas. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por cada una de estas palabras que tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando obediencia, nos estás enseñando a respetar nuestras autoridades y te pedimos, Dios, que tú nos sigas llevando adelante, que tú sigas afirmando tu obra en esta iglesia, que tú sigas fortaleciendo la vida de nuestro pastor, de cada uno de los líderes, Señor, de los diferentes ministerios, y como jóvenes, hijos, Señor, podamos someternos a las autoridades que tú has establecido en nuestros hogares. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, bendigas a cada una de estas familias que se encuentran hoy aquí presentes y que tú sigas llevando, Señor, adelante sus vidas. Y a los que no te conocen, Señor, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo y que ellos puedan conocerte a ti y reconocerte como su autoridad. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te pedimos, Dios, que tú sigas obrando en nosotros, que tú nos sigas llevando adelante, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, los padres de familia, vamos a orar por ustedes, porque diario tienen que lidiar con varios retos: el trabajo, el dinero, los hijos, el quehacer, y pues tú sabes, ya saben, no es fácil ser papá, no es fácil ser mamá, sobre todo cuando
Hemos visto a nuestros hijos varias etapas, la infancia, la niñez, la adolescencia. Y los que estén sentados que no son padres de familia, vamos a orar por ellos. Si eres hijo de familia, con mucha más razón, hijo de ellos o hija de ellos. Ellos tienen retos, no es fácil ser autoridad, les quiero decir, jóvenes. No es fácil tomar decisiones y mucho menos es fácil disciplinar o llamar la atención. No es fácil, y más cuando no obedecen los hijos es más difícil. Oh Señor, aquí están esos jefes de familia, jefes en casa, jefes en el hogar. Oh Señor, cada día enfrentan retos, cada día enfrentan desafíos. Oh, sobre todo cuando los hijos van creciendo y ya tienen su voluntad propia o están usando su voluntad propia. Qué difícil, qué complicado es hacer que obedezcan. Qué complicado es lidiar con deseos, con desórdenes, con cosas que no lograron hacer, cosas que están haciendo contrariamente a lo que les decimos. Señor, bendecimos a estos padres, a estos hombres. Oh Padre Santo, aunque sean pocos en la familia, esos retos no desaparecen. Y si son muchos en la familia, esos retos ahí están. Bendice, Señor, a estos papás, a estos jefes de casa, a estas mamás. Oh Señor, a estas mamás, ayúdalas cada día que no hagan bilis, no den lugar a la ira. Oramos por la salud de ellas. Oramos por sus órganos vitales, su corazón, su hígado, su páncreas, su sistema digestivo. Oramos por sus mentes, que en sus mentes no haya ese estrés o esa situación que les agobie. Sus espíritus fortalecidos por tu palabra y llenas del Espíritu Santo. Oh Señor, sigue levantando a estas damas en sus casas, y que todo en esta semana marche perfectamente bien, en paz en la familia, en armonía en la familia, en obediencia, en equipo, todos trabajando, ayudando, colaborando, o todos animándose, que en las familias, en nuestras familias no haya gritos, no haya enojo, no haya discusiones. Oh Padre Celestial, y como líderes en nuestras familias, el corazón tierno tuyo y las palabras tiernas tuyas, pero con firmeza esa autoridad que tú tuviste. Ahora pónganse de pie los que son hijos de familia, pónganse de pie todos los hijos e hijas de familia. Te doy una buena noticia, vas rapidísimo para ser o padre de familia o madre de familia. Híjole, tienes que prepararte con todo esto, porque una cosa es estar abajo y otra cosa es estar arriba. Y vamos a orar por ustedes para que ahorita, en estos días y meses y años, aprendas de tus papás cómo ejercer la autoridad y sobre todo fluye con ellos, aunque te cueste trabajo, aunque sea difícil, aunque sea complicado. Y padres y madres que están sentados, ayúdenme a orar por ellos para que la obediencia, la sumisión sea cada día real en sus vidas. Señor, estos jóvenes, esos niños, estas jovencitas, oh Señor, están aparentemente abajo, o aparentemente siempre regañados, o aparentemente siempre limitados, o aparentemente sin esas libertades, entre comillas. Al contrario, que vean que la sumisión le lleva a la libertad, que vean que la obediencia le lleva a la libertad, una libertad hermosa. Oh Señor, que ellos como hijos e hijas de familia eviten discusiones, no provoquen discusiones, no provoquen enojos, no provoquen que sus papás se enojen o sus mamás se enojen. No haya alteración de indicaciones, que puedan hacer los quehaceres que se les manda, que puedan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, que puedan cumplir, Señor, con todo lo que ellos necesitan hacer en su casa. Ciertamente, hay papás que no tienen siempre la buena manera, o hay mamás, pero son sus autoridades.
Y un día estas damas, estas señoritas serán jefas de familia, serán amas de casa, serán esposas, serán mamás. Y un día estos jovencitos serán papás, serán esposos, serán cabezas de familia, que aprendan cuanto antes a estar bajo autoridad, para que cuando estén en autoridad puedan fluir efectivamente.